Buenas noches, mi nombre es Kevin Esteban Guarnizo Miranda y hoy estaremos hablando de los modelos de referencia, o el modelo OSI y modo TCP/IP específicamente. En el contenido encontraremos que voy a hablar acerca del modelo OSI, del modelo TCP/IP, como lo dije antes, las diferencias que tienen ambos modelos, una tabla comparativa donde podremos analizar mejor sus diferencias, una conclusión final y la bibliografía. El modelo OSI Open System Interconnect fue introducido por ISO, International Standard Organization. No se trata de un protocolo como TCP/IP, sino de un modelo basado en el concepto de estratificación o superposición. Tiene un conjunto vertical de capas, cada una con funciones diferentes. OSI sigue un enfoque ascendente para transferir los datos y es robusto y flexible, pero no tangible. Las 7 capas del modelo son capa de aplicación, capa de presentación, capa de sesión, capa de transporte, capa de red, capa de enlace de datos y capa física, las cuales analizaremos más a profundidad en la siguiente diapositiva. Esta imagen de referencia podemos apreciar las 7 capas en aplicaciones HTTP, FTP, SSH, SMTP, POP3. En la presentación estandariza la forma en que se presentan los datos. La sesión, establecer, administrar y terminar sesiones entre hosts. El transporte, TCP, UDP. La red, direccionamiento IP, enrutamiento. El enlace de datos, switches, bridge, MAC address. Física, medios de transmisión, los cables, radiofrecuencias, FO, AP y hubs. La descripción detallada de las 7 capas, como mencioné anteriormente. Empezamos por la capa física. Esta capa se encarga de las conexiones físicas y eléctricas de los dispositivos de red. Se define cómo se transmiten los bits en la red, como por ejemplo la velocidad de transmisión, el tipo de cable y la codificación. Capa de enlace de datos. Esta capa se encarga de la transferencia de datos entre dispositivos de red. Se divide en dos subcapas, control de acceso al medio y control de enlace lógico. Capa de red. Esta capa se encarga del enrutamiento de datos en la red. Se define cómo se entregan los datos entre diferentes redes a través de enrutadores. Capa de transporte. Esta capa se encarga de la transferencia confiable de datos entre dispositivos de red. Se define cómo se establecen, mantienen y finalizan las conexiones entre dispositivos de red. Los protocolos más comunes en esta capa son TCP, Transmission Control Protocol, y UDP, User Datagram Protocol. Capa de sesión. Esta capa se encarga de establecer, mantener y finalizar las sesiones de comunicación entre dispositivos de red. Se define como los dispositivos se autentican y cómo se manejan los errores de comunicación. Capa de presentación. Esta capa se encarga de la representación de los datos. Se define cómo los datos se codifican y decodifican y cómo se realizan las conversiones de formato. Capa de aplicación. Esta capa se encarga de la interacción entre el software de aplicación y la red. Se define cómo las aplicaciones interactúan con la red, como por ejemplo a través de protocolos como HTTP, FTP y SMTP. Ahora continuamos con el modelo TCP/IP. TCP/IP, Protocolo de Control de Transmisión, Protocolo Internet, fue desarrollado por la Agencia de Proyectos del Departamento de Defensa, DoD. Consta de 4 capas, cada una con sus respectivos protocolos. Los protocolos de Internet son el conjunto de reglas definidas para la comunicación a través de la red. TCP/IP se considera como el modelo de protocolo estándar para la creación de redes, y TCP maneja la transmisión de datos e IP maneja las direcciones. Las capas. Como apreciamos en esta imagen, las capas son capas de interfaz de red, capas de Internet, capa de transporte y capa de aplicación, cada una con sus diferentes funciones. Ahora continuamos con las diferencias entre ambos modelos. Una de las principales diferencias es que OSI es un modelo conceptual que no se utiliza prácticamente para la comunicación, mientras que TCP/IP se utiliza para establecer una conexión y comunicarse a través de la red. Tabla comparativa. En esta tabla podemos encontrar la base para la comparación, en la que el primer espacio se refiere a, se expande a, y en el modelo TCP/IP, protocolo de control de transmisión, protocolo de Internet, y el modelo OSI, interconexión de sistema abierto.
El sentido. Es un modelo de servidor de cliente utilizado para la transmisión de datos a través de Internet, mientras que el modelo OSI es un modelo teórico que se utiliza para el sistema informático. El número de capas para TCP son 4, mientras que para el modelo OSI son 7, como vimos previamente en las imágenes. Desarrollado por el Departamento de Defensa para el TCP y el modelo OSI, pues, por la misma ISO, Organización de Normas Internacionales. Tangible, el modelo TCP sí lo es y el modelo OSI no. Y el uso para TCP es muy alto, mientras que el modelo OSI nunca ha sido usado. Otra diferencia puntual es que el modelo TCP fue desarrollado antes que el modelo OSI y por lo tanto las capas difieren. Con respecto al diagrama que vemos a continuación, se ve claramente que el modelo TCP tiene 4 capas que son interfaz de red, internet, transporte y capa de aplicación. La capa de aplicación de TCP/IP es una combinación de la capa de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI. Esta es la imagen de referencia de la que hablaba antes el texto. Puntos claves entre ambos modelos, que también se pueden considerar como una diferencia o características. TCP/IP es un modelo cliente-servidor, es decir, cuando el cliente solicita el servicio es proporcionado por el servidor, mientras que OSI es un modelo conceptual. TCP es un protocolo estándar utilizado para todas las redes, incluida Internet, mientras que OSI no es un protocolo sino un modelo de referencia utilizado para comprender y diseñar la arquitectura del sistema. TCP/IP es un modelo de 4 capas, mientras que OSI tiene 7 capas como lo vimos en la tabla comparativa. TCP sigue el enfoque vertical. Por otro lado, el modelo OSI soporta el enfoque horizontal. TCP es tangible, mientras que OSI no lo es. Y TCP sigue un enfoque de arriba hacia abajo, mientras que el modelo OSI sigue un enfoque de abajo hacia arriba, como lo hemos visto. En conclusión final, se puede resumir con que el modelo TCP/IP es fiable sobre el modelo OSI. TCP se utiliza para la conexión de extremo a extremo con el fin de transmitir los datos a través de Internet. TCP es robusto, flexible, tangible y también sugiere cómo deben enviarse los datos a través de la web. La capa de transporte del modelo TCP comprueba si los datos han llegado en orden, si tiene un error o no, si se envían paquetes perdidos o no, si se recibe acuso de recibo o no, etc. Y aquí está la bibliografía, las fuentes que utilicé para poder elaborar esta presentación. Muchas gracias a todos por su atención y espero se hayan aclarado las dudas sobre qué diferencias tienen ambos modelos y cuáles son sus respectivas características. Muchas gracias.